Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Esta Noche es Con el Alma del Vallenato, el ritmo que tanto impulso le está dando a nuestra música colombiana, no solo aquí a nivel nacional, sino en el ámbito internacional. Hoy con nosotros un hombre que es de Piojó Atlántico, criado en Cartagena y que hace 32 años está componiendo vallenato. Es un hombre que trabaja con una importantísima casa disquera de la ciudad en la promoción del mismo y en la composición de vallenatos. El maestro Isaac Villanueva, bienvenido al programa. Gracias, Chucho, para mí es un placer y esto es muy agradable porque yo soy una de las personas que ha llevado el vallenato en el alma, o sea, la música de acordeón, y es muy grato pues esto que acaban de hacer ustedes conmigo para impulsar más el vallenato. Está muy bien, vamos a un espacio comercial. Ya regresamos con el vallenato en Esta Noche es. Ya volvemos. La historia del vallenato es una de esas historias apasionantes, amigos televidentes, muy íntimamente ligado con la historia de un hombre que se llama Francisco Moscote, pero mucho más popularmente conocido como Francisco el Hombre. Don Isaac, ¿cómo se dice esa historia, hombre? ¿Qué pasó ahí? Bueno, según mis conocimientos, a principios de este siglo, se conoció un hombre por las regiones de La Guajira, digamos, en un pueblito que se llamó Tomarrazón, o el 30, o el kilómetro 30, pues, de La Guajira, pues, o digamos de Riohacha. Ahí se conoció a Francisco Moscote, un hombre pequeño, en el año de 1907, que recorría en un burro en todas las provincias de Valledupar y Patillal. Óigame, al mejor estilo de juglar. Típico juglar. Bueno, sí, porque en realidad eran personas que no tenían mayor cultura, pero su cultura ante todo era la musical, que lo llevaba, digamos, él hacía unos versos, era un compositor y seguía caminando por todas esas provincias. Recogiendo historias. Recogiendo historias, ese era el correo en esa época, claro que sí, de la música, claro que sí, de la música y los mensajes. Entonces más tarde fueron apareciendo, después de Francisco el Hombre, fueron apareciendo otros compositores y acordeoneros, pues el acordeón, sinceramente, eso sí es muy reconocido, claro que sí, que llegó por los puertos comerciales de La Guajira. El instrumento como tal, importado. Y Barranquilla, sí, el importado. ¿De dónde, de dónde llegó? De Alemania. Era un instrumento de la marca Homner. Y se regó en todo el valle y todas las provincias de La Guajira, recorría el Cesar, hoy en día Cesar, antiguamente era el Magdalena, todo el Magdalena Grande. Don Isaac, pero si usted me está hablando a mí de La Guajira, ¿de dónde recibió el vallenato ese nombre de vallenato? Es que, ¿de dónde salió? Bueno, precisamente el nombre de vallenato se lo vino a dar Rafael Escalona, porque antes el vallenato viene de que Francisco el Hombre era un hombre que tenía la piel manchada, pues habían unos mosquitos que le picaban a las personas y quedaban, y la piel se le manchaba, como karate, y por ahí fue que el nombre, digamos, los vallenatos, se le dice vallenatos porque vienen con karate, la piel manchada, sí. Entonces fue un mosquito que lo picó y lo dejó con esas características físicas. De Francisco Moscote se puede hablar mucho, porque precisamente la leyenda vallenata, o digamos la famosa leyenda vallenata, que comenzó en el año 68, a Francisco el Hombre, que era uno de los compositores y acordeoneros que paseaba por todos esos montes, que se encontró con el diablo y tuvo que pelear con el diablo. Y se agarró. ¿Cómo peleó con el diablo? Es que esa es la famosa leyenda vallenata, amigos televidentes, para que le pongamos mucha atención. Es que la piquería vallenata, ahí es donde comienza la piquería vallenata. ¿Qué es la piquería vallenata? La piquería vallenata viene siendo, dime tú que yo te diré, y comenzaron a trobar, pero en groserías. Entonces el diablo se le presentó a Francisco el Hombre, y Francisco el Hombre lo tuvo que amenazar, y para hacerlo correr tuvo que cantar el credo al revés. Esa es la historia
de la leyenda vallenata. ¿Cómo les parece? Bueno, por eso somos muy amigos de traer a los especialistas que son los que saben todas estas anécdotas espectaculares. ¿Cuáles fueron los primeros vallenatos? ¿Cuál fue la primera música? De ahí siguió la historia de un gran hombre que se llamó Cristóbal Pasos. Más tarde en La Guajira, en Fonseca, ya vinieron los juglares como Pacho Rada, que era del difícil Magdalena, Luis Enrique Martínez, que era de La Guajira, de Fonseca, vino Luis Pitre, que era de La Guajira, y siguieron hacia el Magdalena hasta llegar a Santa Marta por la vía de Fundación. ¿Cuál es el cantor de Fonseca? ¿Quién es el cantor de Fonseca? El cantor de Fonseca es un señor de apellido Huertas, el compositor. Pero la interpretación fue de Luis Enrique Martínez, que tiene quedamos en que la escuela de Luis Enrique Martínez fue la primera escuela musical. ¿Estamos hablando de qué fechas aproximadamente? Aproximadamente de la fecha 1930, aproximadamente. 1930. De ahí salieron muchos más, como Juan Muñoz, Pacho Rada, que fue uno de los grandes, Juancho Polo Valencia, Abel Antonio Villa. Por Dios, el maestro Alejo Durán estará por ahí también. El maestro Alejo Durán y su hermano, Náfer Durán. Espectacular, maravilloso. Y muchos que siguieron ya pues grabando discos hasta llegar al año 68. Bueno, pero espérese un momentico, porque los televidentes yo creo que están absolutamente sedientos de música y les tenemos preparado este video musical. Vamos con el vallenato en esta noche es... Esperamos que les haya gustado y que les esté animando su temporada decembrina en sus casas a todos ustedes. Ahora sí, don Isaac, usted me está hablando de 1968. Bueno, sí, pero tenemos que la canción vallenata recoge la cultura popular, campesina y pueblerina. En realidad el 99% de los grandes juglares han nacido en pueblos y en el campo. Por eso cuando analizamos un texto cultural en cualquier parte poético, musical del vallenato, encontramos esa cultura popular tradicional de los campesinos y pueblerinos originales, desde Santa Marta, departamento del Magdalena, La Guajira, Cesar y en excepción todos los pueblos de la costa. Claro que sí, porque es que ese es el vallenato en esencia, amigos televidentes, una música que por excelencia recoge absolutamente todas las vivencias de la gente costeña, que son realmente maravillosos, que ha dado tanta gente grande, empezando por nuestro Gabriel García Márquez. Sí. Háblenos de algunos de los juglares importantes en esa época. Bueno, estamos hablando de entre 1940 y 1968. Sí, hablamos, por ejemplo, de Emiliano Zuleta, el viejo, de Tobías Enrique Pumarejo, de Alejo Durán, de Rafael Escalona como compositor. Él estaba muy nuevo, pero era el compositor de calidad que digamos, salía de Valledupar a estudiar a Santa Marta, y él cantaba sus versos, y los demás acordeoneros se los tomaban como de ellos. De inmediato podemos hablar de Guillermo Buitrago, que fue uno de los grandes hombres que recorrían los pueblos. Correcto, inclusive, amigos televidentes, vamos a tener un programa especial sobre Guillermo Buitrago, un regalo de Año Nuevo para todos ustedes. Sigamos. Y quiero comentarle que Guillermo Buitrago Enríquez, su padre había nacido en Marinilla, Antioquia. ¿Cómo le parece? Por casualidad, en la época de la zona bananera, el señor fue uno de los trabajadores, bueno, de esos trabajadores que recorrían desde el interior y fue a tener a Fundación. ¿Su familia? Sí, su familia, él se casó con una señora de Fundación de apellido Enríquez, tuvo 4 hijos, 3 mujeres y a Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez. Lo llamaron a ese hombre el jilguero de la Sierra Nevada. El jilguero. Y fue el que nos dio a conocer la música vallenata, pero en guitarras,
en todo el país. Y con un aporte especialísimo a la música vallenata, que fue la guacharaca, el cambio de la maraca por la guacharaca. Sí, él le dio un auge a la música vallenata. Ajá. Y eso nos engrandece. Pero hablamos de quién fue el primero que grabó música de acordeón en Colombia. Por casualidad, había un juglar, o existe todavía no ha muerto, tiene 90 años, que se llama Pacho Rada. Don Pacho Rada era el más famoso que existía en todo el Magdalena, en el Magdalena Grande, pues. Y existió un señor que se llamó Ángel María Camacho Cano y lo vio en una fiesta en Plato. Y le cantó. Le cantó y lo invitó a que fuera a Barranquilla, a que hiciera programas en una emisora que se llama La Voz de la Patria. Eso nos hace recordar, don Isaac, que la radio ha sido absolutamente importante en la difusión de la música colombiana. Pero si no hubiera sido por La Voz de la Patria, no se hubiera conocido la música vallenata en esa época. ¿Por qué específicamente La Voz de la Patria? Porque era la única emisora, bueno, habían dos, emisora Atlántico y emisora La Voz de la Patria, pero el señor Camacho Cano, que manejaba la emisora, era el dueño en esa época de la emisora, lo invitó a Pacho Rada a pasarse una temporada para que amenizara las tardes en Barranquilla de música vallenata, de acordeón. Pero don Pacho Rada no fue capaz de aguantarse 6 meses y recomendó al maestro Abel Antonio Villa, quien fue el primero que grabó en la emisora La Voz de la Patria una canción que se llamó La Camaleona. Después grabó para el sello Odeón de Chile, grabó El Caminante. En el año de 1943 fue grabado 5 noches de velorio. 5 noches de velorio. El tema famoso de Guillermo Ana María, Soy tu marido, y los demás temas que se conocieron en principio como música vallenata. Bueno, don Isaac, ahí está, especialista sobre el tema. Y nosotros les tenemos otro regalo musical a ustedes, porque lo teníamos preparado y listo. Vamos a ver este otro video para amenizarles este diciembre a ustedes. Estamos en Esta Noche es La Leyenda Vallenata, o El Alma Vallenata. Ya regresamos. El Festival de la Leyenda Vallenata es uno de los más importantes, si no el más importante, medio de difusión de este ritmo, del vallenato. ¿Cómo se crea el Festival de la Leyenda Vallenata? Bueno, en el año de 1968 se crea, cuando fue gobernador del departamento del Cesar, el doctor Alfonso López Michelsen. Se crea por insinuación de Rafael Escalona, de Consuelo Araujo y otra cantidad de gente importante de Valledupar, y se crea la Leyenda Vallenata. La Leyenda Vallenata. Para concluir, amigos, porque se nos está acabando el tiempo, don Isaac, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, muy amable. Gracias, Chucho, por esta invitación, y ojalá sea el provecho de todos los colombianos. Yo creo que sí.